Hola a todos y bienvenidos una vez más a Raíces de Vida, este programa donde estamos tratando temas acerca de salud mental. Y el día de hoy vamos a hablar de una historia muy interesante, donde vamos a poder ver cuál es el camino que recorremos hacia la sanidad en Cristo Jesús, cuando Dios puede hacer posible aquello que para nosotros es imposible. Para comenzar nuestro tema del día de hoy, les voy a invitar a buscar el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba allí para sanarlos. Y aquí unos hombres que traían sobre un lecho a un hombre que estaba paralítico, y procuraban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron a la azotea, y por el tejado lo bajaron con el lecho y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos, y tomando el lecho en que había estado acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Bueno, a raíz de esta historia me gustaría compartir con ustedes 4 lecciones que son importantes cuando hablamos del camino hacia la sanidad en Jesús. Tengo aquí un poquito mis apuntes para no perdernos. Y la primera lección que me gustaría que comenzáramos a desarrollar tiene que ver con la multitud. ¿Quiénes eran las personas que seguían a Jesús? Dice la Biblia de que estas personas lo seguían para escuchar de él su palabra y también para ser sanados. Así que eran personas que estaban deseosas de escuchar la palabra de Dios. Podríamos decir que había mucha hambre espiritual en esos momentos. Pero lo primero que nos preguntamos o lo primero que nos imaginamos cuando pensamos en personas que están anhelantes de escuchar de la palabra de Dios son quizás personas bondadosas, personas de un corazón puro. Pero de manera muy extraña podemos ver de que estas personas que estaban alrededor de Jesús no se comportaban precisamente de una manera bondadosa, sino que muchas veces eran piedra de tropiezo para aquellos que realmente querían llegar a Jesús. Muchas veces tenían comportamientos hostiles, eran ásperos, tenían miradas juzgadoras con los que estaban alrededor. Podemos verlo en el caso de la mujer con flujo de sangre, en el caso del primer hombre leproso que Jesús sana en Capernaum. Todos los miraban de manera despectiva, se apartaban de él. A la mujer con flujo de sangre nadie quería ayudarla a llegar a Jesús. No les importaba pasar por encima de cualquier persona, tropezarse con otros, empujarse entre ellos con tal de lograr llegar a Jesús para poder satisfacer lo que ellos querían. Y tristemente muchas veces vemos esta misma actitud también hostil en los discípulos, sobre todo cuando estaban las madres que llevaron a sus hijos para que Jesús los bendijera. Así que a diferencia de lo que podríamos pensar o imaginar de una multitud que está tratando de llegar a Jesús, tal vez con un corazón bondadoso, vemos una actitud totalmente diferente en esta multitud. Y en ese sentido se evidencia esta falta de amor de Dios, el amor transformador de Dios en sus corazones, porque el egoísmo estaba predominando en ese momento. El yo estaba saliendo o estaba resurgiendo con mayor fuerza. Así que esta multitud en este momento se estaba convirtiendo para este paralítico en una piedra de tropiezo, porque ella era la que le impedía poder llegar a Jesús. Frente a lo que hemos analizado, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Será que nosotros también hemos actuado, hemos tenido este mismo espíritu que tenía la multitud? ¿Cómo ha sido nuestra manera de responder ante los que han caído en pecados o ante los que tal vez están sufriendo en este momento con enfermedades físicas o mentales? ¿Será que aquel que está pasando por una situación de salud mental le hemos acusado de tener poca fe o hemos juzgado su vida espiritual o su vida matrimonial o su vida familiar? En el Deseo de todas las gentes, el capítulo 27 nos habla de esta historia.
Y nos dice que el problema principal del paralítico no era físico, lo que él estaba buscando no era tanto su sanidad física, sino que su sanidad mental. El hecho de sus pecados que había cometido en el pasado lo cargaban tanto su mente con culpa que esta culpa le estaba enfermando. Nosotros sabemos que la culpa es una de las principales características, uno de los principales fundamentos de algunas enfermedades de salud mental. Así que este hombre estaba profundamente enfermo y lo único que anhelaba era la paz que Dios podía darle a su mente de que sus pecados habían sido perdonados. Así con este anhelante deseo había llegado a los fariseos, buscando de ellos el consuelo de que el Señor podía perdonarle. Pero ellos, considerándole demasiado pecaminoso para relacionarse con ellos, le habían declarado incurable, que su caso era desesperado, y se habían apartado de él temiendo que ellos se pudieran contaminar con su pecaminosidad. ¿Será que nos hemos comportado a veces nosotros mismos de manera egoísta con el que más lo necesita? Recordemos que la multitud iba a Jesús porque tenía una necesidad de escucharlo, pero también de ser sanado. Es decir, en esa multitud también había gente que estaba enferma. Muchas veces podemos tener la actitud de decir, ¿saben qué? Yo también estoy enfermo, yo también estoy pasando por una situación difícil y no puedo ayudar al otro porque yo también necesito ayuda. Primero necesito sanarme yo antes de esperar ayudar a otro a que llegue a Jesús o sanarlo. Estamos actuando de la misma manera que la multitud. ¿Queremos a Jesús tal vez solo para nosotros? ¿Estaremos dispuestos a llevar a otros al Señor? Cuando tenemos esa actitud de dejar nuestro yo de lado, nuestras propias necesidades, lo que yo necesito, entonces podemos abrir nuestros ojos y ver de que siempre hay otros que tienen más necesidad que nosotros. El paralítico era el único que necesitaba personas que lo llevaran a Jesús porque no podía llegar por sus propios medios, por lo menos en ese momento. Era el único que necesitaba a otros. Así que evidentemente era el que en ese momento más necesitaba poder llegar a Jesús. Pero las personas que estaban ahí estaban con un sentimiento tan egoísta que no lo dejaron pasar a Jesús. Así que esta primera lección que nos deja esta historia es: ¿será que nosotros estamos siendo un obstáculo para que aquellos que necesitan puedan llegar a Jesús? Y nuestra segunda lección se desprende de lo que hemos conversado. A diferencia de la multitud, en Jesús vemos una actitud totalmente diferente, donde el egoísmo no existía. Vemos bondad, compasión, ternura. Dice el deseo de toda la gente en este mismo capítulo que es el Espíritu de Dios quien atrae al paralítico hacia Jesús. Era Jesús que lo había atraído hacia él con sus cuerdas de amor. Jesús vio más allá de los pecados y de la vida dolorosa de este hombre. Él vio al alma que necesitaba ser restaurada y estaba dispuesto a sanarle y a restaurarle aún más de lo que él se imaginaba. El paralítico solamente se había conformado con que Jesús le dijera: tus pecados te son perdonados, y no se atrevió a hacer ningún otro pedido. Pero en ese mismo instante Jesús le dio más de lo que él había pedido. También restauró su salud física. Así que nuestra segunda lección es que debemos ser más como Jesús. Debemos ser cristianos de verdad y no solo de nombre. Muchas personas dicen que han dejado de creer en Cristo por nuestra propia actitud como cristianos, por dejar de representar a Cristo de verdad, por solamente dedicarnos a señalar los errores de los otros y no estar dispuestos a ayudar al que lo necesita. Así que necesitamos ser cristianos con todas sus letras, de verdad llevar el carácter de Cristo. Cristo no camina en esta tierra con nosotros en este momento, pero nos ha dejado a nosotros y el don de su Espíritu Santo para que día a día, contemplándole a Él, podamos ser más como Él y podamos ser sus manos en esta tierra donde hay tanto dolor y sufrimiento. En vez de preguntarnos por qué, debiéramos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, que somos las manos de Cristo en este momento para aliviar los sufrimientos de aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Dios nos dejó a nosotros y nos encomendó a nosotros, a los pobres, a los que están sufriendo dolencias, a los enfermos, a que nosotros pudiéramos ser aquellos que lo atendiéramos, siendo su voz, siendo sus manos, siendo su abrazo en los momentos de dificultad. Así que nuestra segunda lección es: tenemos y debemos y queramos ser más como Jesús. Nuestra tercera lección tiene que ver con otro grupo que estaba en ese momento, un grupo pequeñito que sí había sido capaz de dejar sus propias necesidades de lado, tal vez y muy probablemente necesitaban a Jesús tanto como el paralítico,
para poder ayudar a su amigo a llegar a Jesús. Habían dejado sus trabajos, sus quehaceres, habían dejado tiempo para poder llegar hasta Jesús, llevar hasta Jesús a su amigo que lo necesitaba. Era un grupo de amigos diferente, que el amor a su amigo, el amor y el deseo de que estuviera mejor, los habían ayudado a tener esa fuerza, esas ganas de pasar por encima de las dificultades y no quedarse tranquilos hasta que su amigo pudiera llegar hasta Jesús. Así que nuestra tercera lección tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las redes de apoyo que estamos teniendo? ¿Nos estamos rodeando de personas que nos están acercando más a Jesús o que están siendo una dificultad para llegar hasta Jesús? ¿Será que ahora de la parte del grupo, será que nosotros estamos siendo amigos, estamos dispuestos a ayudar a nuestros amigos a llegar hasta Jesús, a apoyarlos en los momentos difíciles, a estar siempre cuando nos necesitan? El Señor nos ayude a poder ser como estos amigos del paralítico y poder llevar a otros, a nuestros amigos, más y más hacia Jesús. Vamos con nuestra última lección, la cuarta de nuestro tema, el paralítico y su fe. Si tú te encuentras en la posición del paralítico, desesperado por una solución, y te han dicho que Jesús es la respuesta a lo que necesitas, créelo con todo tu corazón. El paralítico, a pesar de los obstáculos que desde el primer momento se le presentaron, el hecho de que por sus propios medios no podía llegar a Jesús, hasta el último momento, a través de todos esos obstáculos, su fe fue creciendo. Y nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿por qué Dios permite tantas dificultades para que nuestra fe crezca? Bueno, eso tiene una razón. Nosotros necesitamos esas dificultades para poder ejercitarla. ¿Y por qué es importante ejercitarla? Porque la fe es ese brazo que nos lleva a Jesús, es esa cuerda que nos une con Él. Sin la fe no podemos llegar a Jesús. Entonces, por eso necesitamos que esa cuerda se mantenga fuerte, porque si esa cuerda logra pasar las dificultades, va a ser cada vez más fácil llegar a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra cuerda con Él sea cada vez más cortita y que podamos llegar a Él de manera más rápida. Al paralítico no le importaron las dificultades. Su necesidad era tan grande que a pesar de la multitud, a pesar de su condición física, a pesar del lugar donde estaba, no se rindió hasta no llegar a Jesús. Y eso lo hizo hacer algo que para nosotros podría haber sido totalmente imposible o impensado: subirse al techo y abrir el techo para poder llegar hasta Jesús. Eso nos habla de la insistencia de poder querer ser curado, y realmente nos está hablando de la necesidad tan grande que él tenía. Así que no te rindas, el camino no es fácil, nunca el Señor nos dijo que era fácil, dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que debíamos confiar en Él, porque Él había vencido al mundo. El Señor tiene poder para poderte sanar, para poderte ayudar y darte la fuerza para salir adelante. Si no, no te lo prometería, pero necesitas tener fe en Él, y que Él te va a sostener en medio del mar, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad y sin importar la multitud. Para poder finalizar esta parte del tema, les invito a acompañarme en una oración. Querido Dios, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, en esta hora, junto con todos los que estamos escuchando este tema, elevamos nuestras mentes a ti, Padre eterno, para pedirte que nos ayudes a ser más como tú, a contemplarte más a ti cada día y no a nosotros mismos, a fin de que podamos ayudar al necesitado y que no seamos, Señor, como la multitud que se convirtió en un obstáculo para aquellos que querían llegar a ti. Ayúdanos, Señor, a ser como los amigos del paralítico y a poder llevar a otros hasta ti. Ayúdanos también, Señor, a tener tu carácter frente al mundo para que otros te puedan ver a ti en nosotros, Señor, a hacer tu obra con aquellos que lo necesitan. Y también, querido Padre, te pedimos que si nosotros estamos pasando en este momento por alguna dificultad mental, física, Padre eterno, ayúdanos a tener fe en ti, de que tú has dicho que podrás ayudarnos y ciertamente lo harás, porque tu palabra es fiel y verdadera con nosotros. Dejamos nuestras vidas en tus manos y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Que el Señor te bendiga grandemente. Espero que haya sido también de bendición lo que hemos hablado el día de hoy. Y no te olvides en suscribirte a nuestro canal y seguirnos, y poder estar atento también a las próximas novedades que vamos a estar poniendo en nuestro canal, tanto en este programa Raíces de Vida como en los seminarios que vamos a estar subiendo, y también otras novedades que tendremos pronto. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en un próximo capítulo de Raíces de Vida.